Muy bien, estupendo. Pues estaba diciendo que los tres organizadores internacionales de este evento hemos estado en contacto con objetores de conciencia en Turquía y sobre todo la falta de progreso de Turquía con respecto a este tema. Como mañana es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia, nos gustaría llamar la atención a la resistencia y la falta de respeto de los derechos humanos de los objetores de conciencia en Turquía. Nos gustaría recalcar también la solidaridad internacional para responder a esta crisis continua que hay en Turquía. Ahora me gustaría cederle la palabra a Laurel para que nos explique un poco lo que vamos a hacer a lo largo de este seminario. Hola a todos y a todas, gracias por unirse a nosotros. Es un placer contar con ustedes aquí y poder ofrecerles este seminario en 3 idiomas distintos, lo que contribuye a aumentar esa solidaridad internacional. Así que muchas gracias, como digo, por unirse a nosotros. Semi ya les ha explicado un poco lo que hemos hecho hasta ahora, pero me gustaría decirles que, bueno, primero que les invito a que se presenten en el chat y ahora les voy a explicar que primero vamos a escuchar a Mine Yildirim, que nos va a hablar sobre un nuevo informe sobre la objeción de conciencia en Turquía y que se va a presentar en breve, perdón. Luego le podemos hacer preguntas a Mine, luego escucharemos a Merve Arkun. También escucharemos a Seida Khan Yilmaz sobre su experiencia. Luego también tendremos la oportunidad de hacerles preguntas. Luego escucharemos a Onur Erden sobre su experiencia como objetor de conciencia en Turquía. También nos hablará un poco sobre su experiencia como solicitante de asilo fuera de Turquía. Y luego una vez más tendremos la oportunidad de hacer preguntas y luego ya hablaremos de la sesión de ruegos y preguntas. Y al final tendremos oportunidad de comunicarnos unos con otros para compartir los eventos que vamos a celebrar o que van a tener lugar para celebrar mañana el Día Internacional de la Objeción de Conciencia y así tener oportunidad de ofrecer nuestra solidaridad a otros grupos. Así que, como les hemos dicho, les invitamos a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat según nos van haciendo las presentaciones los panelistas de hoy. Las pueden escribir en turco, en español o en inglés para que podamos ir tomando nota de esas preguntas y hacérselas a los panelistas. Una vez más, muchas gracias a todos y a todas por unirse a nosotros, por el trabajo que realizan en la objeción de conciencia y también por el interés que muestran para solidarizarse con los objetores de conciencia en Turquía. Y una vez más, ahora que pensamos en la objeción de conciencia y la solidaridad internacional, decir que somos muy conscientes de los conflictos y tensiones que están teniendo lugar en Colombia y en Israel-Palestina. Queremos transmitir desde aquí nuestro apoyo y solidaridad a esas organizaciones y a aquellas personas que están trabajando por la paz, tanto en esos lugares como en todo el mundo. Así que muchas gracias una vez más por estar con nosotros hoy aquí. Pues como hemos escuchado ya de Semi y de Lorel, nuestras tres organizaciones trabajan a favor del tema de la objeción de conciencia. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre IFOR, la International Fellowship of Reconciliation. IFOR ha estado trabajando en el tema de la objeción de conciencia desde que se creó en 1914. Los primeros miembros eran objetores de conciencia y a lo largo de los años los miembros de distintos grupos, de distintos países, han estado luchando por el derecho de rechazar a matar y de unirse al servicio militar. En algunos países tuvieron éxito en esta lucha y se les reconoció el derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, en otros lugares, como es el caso de Turquía y en muchos otros países del mundo, no se les ha reconocido aún ese derecho a la objeción de conciencia y hay personas que tienen que apoyar el militarismo, unirse al ejército y a los que no lo hacen se les discrimina. Por ello, la solidaridad internacional es de gran importancia
y hacer campañas a favor de la objeción de conciencia. El trabajo que realizamos actualmente en IFOR relacionado con la objeción de conciencia trata sobre todo de apoyar a los objetores de conciencia y a aquellas organizaciones que trabajan sobre este tema sobre el terreno. Y trabajamos dentro del sistema de Naciones Unidas. Solemos preparar informes basados en los distintos países y los presentamos ante distintas entidades, distintos organismos como el Consejo de Derechos, el Comité de Derechos Humanos, y intentamos también apoyar a todo el proceso de aquellas personas que sufren la violación de estos derechos. Es un placer poder estar aquí hoy y poder escuchar a algunos compañeros y amigos de Turquía y encontrar nuevas maneras de apoyarles en su lucha, porque su lucha es nuestra lucha y que forma parte además de una lucha mundial para acabar con una cultura de violencia a una cultura de paz. Muchas gracias y ahora le cedo la palabra a mis compañeros. Ahora nos gustaría hablar un poco en nombre de la IRG. La IRG es una red de antimilitaristas que se fundó en 1921, así que celebramos nuestro centenario este año. Para nosotros, Turquía lleva siendo un país que nos interesa mucho desde hace años. Desde los años 90 hemos estado trabajando en el tema de Turquía y la red internacional es muy importante para ayudar y apoyar a los objetores de conciencia en Turquía. La solidaridad con esos objetores de conciencia en Turquía y las campañas para que se reconozca la objeción de conciencia forman parte de nuestro trabajo y en general también luchamos por conseguir la paz en Turquía. Y más recientemente hemos estado en contacto con una asociación de objetores de conciencia en Turquía, Tanzretani, y trabajando con ellos y Connection EB de Alemania, hemos conseguido hacer que Turquía sea nuestro centro de atención para celebrar el Día Internacional de la Objeción de Conciencia de este año. Ahora voy a compartir con ustedes algo en el chat. Es una invitación que les lanzamos a nuestros participantes, a nuestros seguidores, para que escriban a las embajadas turquías en sus países correspondientes para que para exigir que se reconozca la objeción de conciencia. Como les digo, he compartido con ustedes el enlace en el chat y también un enlace para mostrar su solidaridad a los objetores de conciencia turcos. Conjuntamente con Union Pacifist France y objetores de conciencia exiliados, hemos realizado un documento en el que vamos a publicar en 4 idiomas diferentes que esperamos lanzar esta semana y la semana que viene. Así que les invito a que estén pendientes de nuestra página web y de nuestras redes sociales para estar al tanto de todo eso. Y sin duda van a haber en los próximos días mucha información sobre la situación en Turquía a lo largo de estos días para celebrar el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Y antes de ceder la palabra al siguiente orador, me gustaría explicar algo que está relacionado no directamente con el tema de este seminario, pero que creo que es importante mencionar, es que estamos en momentos muy difíciles, sobre todo la situación actual en Colombia y en Palestina e Israel. Estamos en contacto con objetores de conciencia y pacifistas de estas regiones, así que nos gustaría expresar nuestra solidaridad antes de comenzar este seminario. Nuestra primera oradora va a ser Mine Yildirim. Mine es investigadora de Derecho sobre Derechos Humanos y es directora de la Iniciativa de Libertad de Creencias del Comité Noruego de Helsinki y además es miembro de la OCDE. Forma además
parte de un panel de expertos a favor de la libertad de creencias. Además, es coautora de este informe sobre la objeción de conciencia en Turquía y que van a lanzar muy pronto. Y es lo que nos va a comentar hoy. Nos va a hablar un poco algunas de las conclusiones de ese informe. Así que, Mine, adelante. Muchas gracias. Esto veo que es un evento internacional, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a hablar y participar en este evento tan interesante. Como ha dicho Semi, mi presentación se va a centrar sobre todo en un informe que aún no ha sido publicado, pero que esperemos que se publique la semana que viene. Un informe que comenzó la Asociación de Objetores de Conciencia de Turquía. Y como ha dicho Semi, soy una de las coautoras que he redactado conjuntamente con una compañera cuya experiencia ha sido muy útil para este informe. Entiendo que solo tengo unos 10 o 12 minutos, así que voy a empezar directamente con mi presentación. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Mi presentación se va a centrar en algunas de las normas internacionales con respecto a la objeción de Turquía, la objeción de conciencia, perdón, en Turquía, pero voy a ser breve porque me gustaría hablar más sobre la situación actual en Turquía y también las obligaciones que tiene Turquía a nivel internacional dentro del marco legislativo internacional. También hablaré un poco sobre cómo los objetores de conciencia se ven afectados por las restricciones o la falta de reconocimiento del derecho que tienen la objeción de conciencia en Turquía. Así que, como les digo, les voy a brevemente también mencionar las recomendaciones que hacemos en este informe. Como supongo que sabrán muchos de ustedes, el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar ha estado reconocido como un derecho humano. Sin embargo, ese reconocimiento ha sido progresivo. Es un derecho que está protegido dentro de la libertad de pensamiento y religión, que está establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Algo que también está contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sí que es verdad que hay libertad de interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos porque se dice que no se refieren directamente a un derecho a la objeción de conciencia, pero el comité sí que cree que ese tipo de derecho se puede sobreentender del artículo 18. Y el hecho de denegar ese derecho puede estar chocar directamente con la libertad de pensamiento, de religión y de conciencia. Hubo un caso, el caso de Jun et al. En contra de la República de Corea, y ahí se sentenció que el derecho a la objeción de conciencia era efectivamente un derecho que se contenía en el artículo 18 de dicho pacto. Sin embargo, el comité analizó esa situación y estableció que esa vez se había denegado el derecho se había respetado, perdón, el derecho a la objeción de conciencia de los denunciantes. Así que creo que esto es un ejemplo de las decisiones tomadas por el Comité de Derechos Humanos.
Dentro del sistema de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siguió un poco la estela del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y hay otro caso muy conocido, que es el de Batyan contra Armenia, en el que el comité reconoció que el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa había reconocido, no, perdón, no había reconocido el derecho a la objeción de conciencia que debería garantizarse bajo el artículo 19.1, y ser una persona un objetor de conciencia que era testigo de Jehová. Así que en ese caso también se reconocía la objeción de conciencia de pacifistas y de antimilitaristas. Por ello reconoció el derecho basándose en causas filosóficas. ¿Se escucha mejor? Es que había un ruido. Vale, intentaré no hacer ruidos porque por lo visto se está escuchando mal, pero sí, por favor, si continúa el ruido, hágamelo saber. Sí, me disculpo. Turquía tiene que cumplir con ciertas obligaciones internacionales sobre derechos humanos. En primer lugar, ha rectificado la Declaración Universal de Derechos Humanos. El no reconocimiento de Turquía de la objeción de conciencia ha sido reconsiderado en distintos informes y también en distintas revisiones que se realizan de manera periódica. Por ejemplo, también en el caso de Atasoy y Sarkut en contra de Turquía, se estableció que se había violado ese derecho. Luego el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias también estableció que en el caso de Ulke y Savda se habían violado ciertos derechos. Por ello, Turquía en numerosas ocasiones el caso de Turquía ha sido revisado en numerosas ocasiones por las Naciones Unidas. El Consejo de Europa también ha estudiado distintos casos presentados por distintos objetores de conciencia, no solo de testigos de Jehová, sino también de pacifistas. Y el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha establecido que todos estos casos se pueden incluir bajo el grupo de Ulke. Tal vez luego les mencione eso un poco más, pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a distintas conclusiones dentro de los casos de este grupo de Ulke. En primer lugar, que no existe un marco legislativo suficiente para aquellos que no quieran vestir el uniforme militar o realizar servicios militares en base a sus creencias religiosas o de conciencia. Además, se establece que los actos llevados a cabo suponen un tratamiento degradante para las personas y por lo tanto supone la violación del artículo 3. Otra conclusión principal a la que llegaron es que existe una falta de un proceso accesible y efectivo que pueda ayudar a los objetores de conciencia para que establezcan si tenían derecho a el estatus de objeción de conciencia o no, y por ello se suponía que era una violación del artículo 9. En tercer lugar, se estableció que había una falta de
que el hecho de que no exista un servicio alternativo en Turquía puede tener graves consecuencias para los objetores de conciencia, porque no existe ningún tipo de exención y esto conlleva graves consecuencias penales para los objetores. Otro problema grave es el hecho de que no exista un servicio alternativo. Y esto está relacionado con solo algunos de los casos de objetores de conciencia. Es el hecho de que los juicios que se realizan a los objetores de conciencia los llevan a cabo tribunales militares y esto es una violación de los derechos de esos objetores de conciencia. Si quieren conocer más detalles, les invito a que lean el informe que publicaremos en breve. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre cuál es el marco jurídico en Turquía. La Constitución turca protege el derecho y la libertad de religión y conciencia. El artículo 72 es un artículo clave porque habla sobre un servicio nacional y establece que es un servicio nacional, es una obligación de todos los turcos, pero la manera en que se lleve a cabo se puede hacer tanto en el ejército o en un servicio público, pero eso será establecido por la legislación. Es decir, que el servicio militar como tal no aparece en la Constitución. Se habla de un servicio nacional, pero también se menciona un servicio público. Por ello, según la Constitución, el servicio militar no es obligatorio. En el artículo 10 se protege la igualdad ante la ley. El artículo 90 es muy importante también porque se habla sobre el estatus de los tratados internacionales sobre derechos humanos. En el caso de que haya un conflicto entre una legislación nacional y tratados internacionales que han sido ratificados por Turquía, en esos casos los tratados internacionales tienen prioridad. Si analizamos la legislación, está la ley de reclutamiento que se modificó hace poco, en 2019. Esa ley habla sobre un servicio militar obligatorio. En el informe podrán ver que esto hace que esta ley hace que el servicio militar obligatorio redujo, la duración de este servicio y también se puede reducir esa duración pagando una cantidad dineraria. Muchas veces esto se ofrece como una solución a los objetores de conciencia. Pero por supuesto no ofrece un remedio eficaz a lo que reclaman los objetores de conciencia. Luego tenemos también el Código Penal Militar, que tiene una normativa muy importante porque supone la base de muchas de las medidas punitivas o medidas sancionadoras. Y luego en el artículo 45 hay una normativa que establece que acciones basadas en conciencia o religión no pueden utilizarse como una excusa y no se pueden aceptar tampoco como excusa y no eximen a nadie a tener que someterse a medidas sancionadoras en contra de lo que dice el artículo 24 de la Constitución. Por ello, esta ley de reclutamiento establece la manera en que se va a realizar el seguimiento de los evasores y los desertores y cuáles son las multas administrativas que se les van a aplicar. Una vez que ya se ha establecido una multa, se sigue la legislación militar. Esto aquí veo que puede parecer complicado, pero explica muy bien cómo funciona este sistema en Turquía, cómo funcionan las medidas sancionadoras
y cuál es ese proceso penal. Y nos muestra todo hasta que se llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero en lugar de eso, me gustaría explicarles un poco cómo este proceso ha afectado a uno de los objetores de conciencia con la que ha trabajado la Asociación de Objetores de Conciencia de Turquía. KMD es un objetor de conciencia desde 2018, es un periodista que trabaja a menudo por trabajo y durante los años entre 2016 y 2021 fue detenido. Disculpe, Mine, ¿puede hablar un poco más lento, por favor? Porque si no es muy difícil para los intérpretes. Gracias. Bueno, es que ya me he extendido bastante, así que por eso iba rápido, pero bueno. Este objetor de conciencia ha sido detenido y por ser evasor en unas 50 veces mientras ha estado por viaje de trabajo o mientras estaba trabajando en Turquía. En 2 ocasiones fue detenido mientras estaba en hoteles. Entonces, lo que hace ahora es intentar no hospedarse en hoteles. Ha tenido que pagar 4.305 liras turcas por haber sido considerado evasor de reclutamiento en 2016. En una de las ocasiones, en 2019, fue absuelto y en otro caso se le encarceló durante 4 meses, aunque luego eso pasó a ser una multa judicial. Los 9 de los 11 casos que tiene en su contra están pendientes y también está pendiente su solicitud ante el Tribunal Constitucional. Así que, como ven aquí, este es un proceso continuado de medidas sancionadoras. Primero, ¿cuáles son las restricciones que afectan a los objetores de conciencia? Pues primero está la participación en la vida pública, pero hay otro tipo de restricciones también que afectan a otros derechos humanos. El informe les vamos a mostrar, les vamos a dar todos los detalles, pero aquí simplemente les resumo. Por ejemplo, como digo, les afecta a la vida pública porque se les prohíbe esa participación en la vida pública y el derecho a voto. Cuando a un objetor de conciencia se le llama para que cumpla con el servicio militar y cuando no se presentan, no se les consideran desertores, su estado ante la ley cambia y de repente se convierten en evasores o desertores. Y esto afecta a cómo pueden ejercer otros derechos. Así que, como digo, esa participación en la vida pública y el derecho al voto, la libertad de movimiento, el derecho a la educación y la oportunidad de poder ganarse la vida. Todos estos derechos pueden verse restringidos como resultado de su objeción de conciencia. Algunas de las conclusiones claves de este informe es que la política nacional continúa estando en contra del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Esa opción de objeción de conciencia no está en la agenda de las autoridades. Las medidas sancionadoras continúan. Los cambios que tal vez se puedan atribuir a los sistemas internacionales, a los mecanismos internacionales de derechos humanos y sobre todo a los resultados de informes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solo han tenido un impacto bastante limitado debido a problemas en los procesos. Los mecanismos internacionales de derechos humanos continúan siendo muy importantes para la defensa continuada del derecho a la objeción de conciencia y desertores en Turquía, porque podemos decir que
ellos son los que están más activos debido a que el enfoque del gobierno dista bastante de este concepto, pero por supuesto hay una falta de implementación de esos mecanismos. Esto sigue siendo una realidad. Y por último, las soluciones domésticas, nacionales, digamos, resultan poco eficientes. Las recomendaciones que realizamos en ese informe que vamos a publicar se centran en distintos actores. Primero, en las autoridades turcas. Les recomienda que la objeción conciencia al servicio militar sea reconocido como un derecho constitucional de manera inmediata para asegurarse de que la legislación no choca con otras normativas nacionales. También que todos los procesos penales en contra de objetores de conciencia se terminen, también que se proporcione algún tipo de recompensa y que ya no se castigue a cualquiera que tenga convicción de objeción de conciencia, de desobediencia, de evasión, de deserción, etcétera. Se recomienda también al Tribunal Constitucional que siga la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, en muchas ocasiones los casos que se presentan ante el tribunal quedan pendientes, así que se recomienda que el Tribunal Constitucional decida el resultado de todos estos casos, como digo, siempre en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que analice la situación al detalle para no causar más daño a los objetores de conciencia. Y por último, se recomienda que los mecanismos de control de derechos humanos a nivel internacional continúen en línea con el control al derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y que lo incluyan dentro de todos sus agendas. Siento haberme explayado tanto, pero bueno, el informe es bastante largo, bastante complejo y creo que esta información es bastante importante. Gracias. Muchas gracias, Mina, por esta presentación tan interesante. Digo, disponible dentro de poco y podrán ustedes acceder a toda la información que nos ha presentado hoy Mine. Ahora vamos a cederle la palabra a Seida. Seida es un objetor de conciencia de Turquía. Declaró su objeción de conciencia en 2009. En Turquía se le dice que es un bacalla, que es un evasor, es decir, que toda esta información la hemos recibido, información técnica la hemos recibido de Mina. Nos la ha explicado Mina ahora todo muy bien, ¿no? Cuál es el marco legislativo, pero ahora nos gustaría conocer cuál es la realidad de ser objetor de conciencia en Turquía. Así que, Seida, si nos puede, por favor, explicar cuál ha sido su experiencia como objetor de conciencia en Turquía. Y nada, pues comenzando tal vez desde 2009, cuando se declaró como objetor de conciencia. Hola, muchas gracias por esa presentación y también por haberme invitado a hablar aquí. Me gustaría darles las gracias a todos. Yo nací en 1989, es decir, tengo 32 años, y como acaba de decir Semi, declaré mi objeción de conciencia en 2009, en diciembre más concretamente, justo después de un evento que tuvo lugar en la universidad en la que yo estudiaba. Allí se me
Sin embargo, perdón, yo conocía la objeción de conciencia desde el año 2006, cuando había leído un artículo sobre la persecución continuada que se daba a los objetores de conciencia. Habiendo leído ese artículo sobre la objeción de conciencia, intenté conocer más sobre la realidad de la objeción de conciencia en Turquía, y cuando fui universitario quise declarar mi objeción de conciencia, pero no había planeado hacerlo en diciembre de 2009, pero lo que ocurrió ese día es que yo estaba en un lugar público y fue allí donde declaré mi objeción de conciencia de manera pública. Por supuesto, cuando pensamos en las consecuencias jurídicas, legales de los objetores de conciencia, cuando están en edad de ser reclutados, pero aún no han sido llamados porque están estudiando, es posible posponer unirse al ejército hasta después de terminar los estudios. Y yo había hecho eso, había pospuesto por 2 años el cumplir con esa obligación del servicio militar. Así que luego transcurrieron otro año y medio. No fue hasta 2018 cuando se me consideró un evasor de reclutamiento y cuando declaré abiertamente mi objeción de conciencia otra vez. Durante unos cuantos días yo estuve preparándome para esa declaración de objeción de conciencia, pero según era evasor, estuve trabajando para refugiados. Se trataba sobre todo de trabajo administrativo, no estaba sobre el terreno ni en campos de refugiados. Durante esos años me centré sobre todo en ver cuál era la situación sobre el terreno, porque a mí no me llenaba ese trabajo administrativo. Yo quería hacer algo más activo. Como tenía esa situación de evasor, en realidad era prácticamente una persona ilegal en Turquía. Así que les expliqué eso a mis jefes en la asociación. Les dije que yo quería trabajar sobre el terreno, pero que tenía esa situación de evasor. Y como estaba trabajando para esta asociación, les estoy hablando de los años 2017-2018, cuando muchos nos convertimos en objetivo. Y no es que fuese un conflicto, pero mis jefes me dijeron que no sería adecuado que yo trabajase sobre el terreno. Así que esa fue la primera vez en la que me enfrenté a una consecuencia negativa de ser objetor de conciencia. Me uní luego a la asociación en 2018 como independiente, pero además estaba exento de algunos derechos, se me prohibieron algunos derechos del Estado turco por ser considerado un evasor. En 2018, en julio más concretamente, cuando se me consideró oficialmente un ciudadano ilegal, comencé a escribir un blog para ir
tomando nota sobre mi estatus ilegal. Les voy a compartir en el chat el enlace a mi blog. La verdad es que soy bastante vago y por ello solo está escrito en turco. No he estado traduciéndolo, pero si les interesa, tal vez puedan utilizar Google Translate para hacerse una idea sobre lo que he estado sufriendo, porque es ahí, precisamente en ese blog, donde he compartido mi experiencia. Durante ese tiempo en el que era un evasor, una de las experiencias más significativas a las que me expuse durante el día a día era mi enfrentamiento con la policía. En Turquía existe presencia policial en las calles, la vemos todos. Es imposible obviarla y si por ejemplo utilizas el transporte público en Estambul, es fácil encontrarse con controles policiales. Por ello, como evasor, cada vez que me encontraba con la policía, se me hacía firmar un documento, pero yo intentaba evitarlo, lo que no quería era firmar esos documentos como objetor de conciencia. Y entonces luego me tenía que explicar ante la policía, tenía que explicar mi situación, así que eso también es una situación negativa en la que me he encontrado. Porque se me considera como una persona que no tiene buenas intenciones para con su país. Pero a lo largo de año y medio continué comportándome de esta manera. Porque yo había firmado documentos, porque tenía que haber, perdón, firmado esos documentos, pero como objetor de conciencia me negué. Tras algo de tiempo, vivir así fue muy difícil porque, como comprenderán, no era fácil tener que enfrentarme a cada oficial de policía al que me encontraba. Pero bueno, con el tiempo vi que era una pérdida de tiempo. Y el primer año, perdón, después de un año, me volví a encontrar con oficiales de policía, según iba en el transporte público, a menudo cuando iba al trabajo, cuando iba a otra ciudad, me encontraba a lo largo de ese año siempre con policías y me hacían firmar documentos, pero yo me negaba. Pero como ha mencionado Mine, cuando se firman esos documentos, uno se enfrenta a pagar multas. En febrero de 2019 tuve que hacer frente a una multa de 4.000 libras. Me negué 2 veces, pero no se aceptó. Y más adelante mi abogado, que también es abogado de la Asociación de Objetores de Conciencia, me dijo que hiciese una solicitud individual al Tribunal Constitucional porque habían pasado más de año y medio y yo no había recibido respuesta a mi declaración de objeción de conciencia. Creo que la primera solicitud se envió en 2014 y creo que debe haber más de 20 o 30, no sé si me equivoco, me pueden corregir, pero creo que hay 47 solicitudes, gracias, me lo acaban de decir. Además, luego en mayo de 2018
cuando sabía que se me iba a considerar evasor de reclutamiento, envié distintas solicitudes al Parlamento, a otras autoridades, para explicarles en una carta que yo era objetor de conciencia y no iba a cumplir con esa obligación de servicio militar. Y les decía que si no podía trabajar para o realizar algún tipo de servicio alternativo, pero de eso hace ya 3 años y no he recibido ninguna respuesta sobre mi situación legal. Luego, tras febrero de 2019 y después de esas multas, he tenido que firmar muchos documentos, pero aún así no he recibido respuesta con respecto a esas multas. Como les digo, llevo casi 3 años viviendo como evasor en Turquía, pero solo me he tenido que enfrentar a una sola multa. Pero también hay muchas otras restricciones. Las restricciones no son solamente esas multas, sino que como desertor o evasor, en nuestra legislación está prohibido contratar a evasores o desertores, es considerado un delito y tampoco se tiene derecho a la seguridad social. Es posible a lo mejor que me contraten, pero luego es posible que mis empleadores tengan que pagar una multa. Luego en mi caso también, como he tenido que hacer frente a esa multa, pues la situación económica también puede ser un problema. Eso le pasa a mucha gente. Cuando tienen que pagar multas, pueden bloquear las cuentas mientras no hayas pagado la multa. Cuando me enteré de ello, de que eso era posible y desde que se me consideró evasor de reclutamiento, guardaba el mínimo posible de dinero en mis cuentas bancarias. Lo guardo casi todo en cuentas de otras personas. Y mi sueldo se ingresa en esas otras cuentas. El ser objetor de conciencia, perdón, el de ser evasor también restringe mi posibilidad de viajar, porque cuando tengo que solicitar un visado, las autoridades tienen que estar asegurados, quieren asegurarse que vas a volver a tu país, pero cuando solicitan los datos bancarios y ven que no tengo un sueldo oficialmente en mis cuentas o que no tengo suficiente saldo en mi cuenta, pues no suelen otorgarme ese visado, me lo suelen denegar. Sí que es verdad que ha habido alguna excepción. Se me invitó a trabajar a Alemania y gracias a una carta oficial pues no tuve que enfrentarme a esa prohibición de viajar, pero si hubiese intentado viajar como turista no lo habría conseguido. Y bueno, pues estos son los problemas a los que me enfrento. Sigo trabajando extraoficialmente. Y ahora con la situación de la pandemia se han reducido los controles policiales, pero aún así tengo que continuar firmando documentos cada vez que me paran
por la calle, pero ahora, bueno, pues eso, perdón, esa ha sido mi experiencia. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responder. Pues muchísimas gracias, Seida. Ha sido muy interesante escuchar esa experiencia personal. Nos ha contado Mina cuál es la situación de los objetos de conciencia en Turquía, pero es muy distinto luego escuchar la experiencia real y cómo el ser objetor de conciencia afecta a su día a día. Así que muchas gracias por estar aquí para compartir su experiencia con todos nosotros. A Merve Arkun, de la Asociación de Objeción de Conciencia Local. Les voy a hablar un poco sobre Merve. Merve se declaró como objetora de conciencia en 2011, pero conoce el tema de la objeción de conciencia desde 2009. Ha estado trabajando con esta Asociación de Objetores de Conciencia de Turquía desde 2013, cuando se creó. Es muy activa y es además coordinadora de una campaña y además representa a la organización, a esta asociación, en la Oficina Europea de Objetores de Conciencia. Además, es vicepresidenta de esta organización europea. Gracias, Merve, por estar aquí y adelante. Gracias, Zaira. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y también es un placer el de poder compartir nuestro trabajo y nuestra experiencia y la situación actual en Turquía. He preparado una presentación, así que gracias a Semi por compartirla. Hoy me gustaría hablarles brevemente sobre la situación actual de los objetores de conciencia, porque Mine ya les ha hablado largo y tendido sobre el marco jurídico. Así que ahora me gustaría compartir algunos detalles sobre nuestra campaña y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer en el futuro. También me gustaría compartir nuestra opinión sobre la solidaridad internacional. Me gustaría comenzar hablándoles un poco, respondiendo a la pregunta de ¿a qué se enfrentan los objetores de conciencia en Turquía? De toda la información que nos ha dado Mine y de lo que nos ha explicado Seida, podemos deducir que la situación para objetores de conciencia en Turquía es bastante mala. La objeción de conciencia es un punto muy importante de la violación de derechos humanos en Turquía. Todos sabemos que Turquía forma parte del Consejo de Europa y es el único país que no ha reconocido la objeción de conciencia como derecho. Por ello, los objetores de conciencia se enfrentan a muchas sanciones. Si puede pasar la diapositiva, gracias. Me gustaría mencionarles cuál es la situación legal de los objetores de conciencia y las sanciones a las que se enfrentan. Todos saben que a los objetores de conciencia se les penaliza como evasores o desertores en Turquía. Por ello se enfrentan a multas económicas, a casos penales y a juicios repetitivos y continuados, como nos ha mencionado Seida. Los objetores de conciencia se pueden enfrentar a controles de identidad en cualquier momento y pueden ver entonces que esa persona es un evasor. En ese caso,
los policías les pueden exigir que firmen un documento que establece que esta persona debería en un plazo de 15 días presentarse ante alguna oficina militar, pero si ese objetor de conciencia no lo hace dentro de esos 15 días, podrá enfrentarse a una multa económica. La suma de esa multa está relacionado con el tiempo que llevo siendo evasor y tras esos 15 días, si el objetor de conciencia no se ha presentado ante una oficina de reclutamiento, vuelve a comenzar todo desde el principio. Tras ese punto, todas las siguientes multas van a suponer un caso penal para ese objetor de conciencia. Como ha dicho Seida, uno se puede encontrar con un control policial en cualquier momento. Cuando uno va por la calle o cuando está viajando, cuando quiere alojarse en un hotel o cuando quiere solicitar un pasaporte. Es decir, uno se puede encontrar con un control en cualquier momento. Es decir, que esa situación es, por lo tanto, muy difícil para los objetores de conciencia y forma parte de su vida económica, social y laboral. Semi, si me puede cambiar la diapositiva, gracias. Esta podemos saltarla porque ya la hemos mencionado. Muy bien, gracias. La situación de los objetores de conciencia es definida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la muerte civil. Hay básicamente tres fuentes para se reconozca esta condición. El hecho de que los objetores de conciencia no puedan trabajar de manera legal ni en el sector privado ni público, por lo tanto son prohibiciones por ley. La mayoría de los evasores, los objetores de conciencia que no cumplen con el servicio militar, están forzados a continuar desempleados o a trabajar sin seguro, sin ningún tipo de seguridad. También el segundo punto es que se enfrentan a persecución y condenas de prisión. Y por último, sufren distintos tipos de situaciones mientras intentan no ser detenidos. En nuestra campaña que llevamos realizando desde noviembre, nos centramos sobre todo en el hecho de que el derecho a la objeción de conciencia no está siendo reconocido como derecho humano en Turquía. Con esta campaña queremos mostrar las consecuencias de ser un objetor de conciencia en Turquía. También en la muerte civil y las distintas violaciones de derechos y libertades a los que se enfrentan los objetores de conciencia. También queremos concienciar sobre los derechos de los objetores de conciencia para asegurarnos de que las condiciones locales cambian. En noviembre, como digo, comenzamos con esta campaña que es bastante amplia. Hemos realizado informes, hemos monitoreado la situación de distintos objetores de conciencia, los mecanismos disponibles y también hemos concienciado sobre los derechos de los objetores de conciencia. Estas son distintas etapas dentro de nuestra campaña. Ahora me gustaría resumir brevemente esas etapas. Tenemos un apoyo legal
sobre todo con respecto al litigio estratégico, porque creemos que es muy importante. Queremos proporcionar un apoyo legal sostenible a los objetores de conciencia. Eso es muy importante para nosotros. Desde que comenzó la campaña hemos proporcionado apoyo legal a 6 objetores de conciencia, todos de los cuales viven en distintas zonas de Turquía y tienen se enfrentan a distintos procesos. Lo que hacemos es recalcar el hecho de que la objeción de conciencia es un derecho defendido por el derecho internacional y distintos convenios internacionales y tratados. También hemos realizado 3 solicitudes individuales ante el Tribunal Constitucional, pero esperamos realizar más solicitudes en nombre de otros objetores de conciencia mientras dure esta campaña. Así como digo, nos gustaría aumentar el número de casos que presentamos ante el Tribunal Constitucional mientras dure esta campaña. Luego realizamos también informes. Hay 2 tipos de informes. Hay uno que es más general. Desde que comenzó la campaña, publicamos buletines cada 2 meses sobre el tema de la objeción de conciencia, y lo que hacemos es monitorear la situación de los objetores de conciencia en Turquía y las violaciones de derechos a los que se enfrentan. Al comienzo del proyecto publicamos un formulario de una solicitud para poder identificar a las personas que se habían enfrentado a algún tipo de violación de sus derechos y que habían tenido que enfrentarse, por negarse a unirse al servicio militar obligatorio. Aquí les muestro algunos datos de esos boletines que publicamos. Desde 2000 hemos recibido varias solicitudes de información sobre la objeción de conciencia, sus derechos y el reclutamiento. 110 personas en total se han puesto en contacto con nosotros, con nuestra asociación, a través del correo electrónico, y que han solicitado información sobre distintos temas, como puede ser el derecho a la objeción de conciencia, información sobre la restricción a los derechos educativos o restricciones para viajar, etcétera. Desde noviembre también han respondido a nuestro a nuestra solicitud 48 personas. No todos son objetores de conciencia, la mayoría no han declarado su objeción de conciencia aún. Vamos a traducir estos boletines al alemán y el inglés, así que también podrán leerlos y descargarlos de nuestra página web. Estos boletines son importantes porque es una publicación que muestra que no hay muy pocas personas con este problema, que es un problema de mucha gente, para insistir también en que la muerte civil es una violación de derechos humanos continuada en Turquía. Otra manera de informes, otro tipo de informes que tenemos es más general. No voy a adentrarme demasiado en este tema, pero les muestro aquí un ejemplo del informe que vamos a publicar, que esperemos publicar dentro de poco. Y aquí lo que hacemos es hablar sobre distintos casos de objeción de conciencia en Turquía. Es el primer informe de este tipo que se publica, y esperemos que ayude
a los defensores y defensoras de derechos humanos, así como de las ONGs, para que puedan tener acceso a los datos y la información actual de la situación en Turquía, de lo que está ocurriendo en Turquía. Y también que les sirva para saber cómo otras organizaciones pueden ayudar a los objetores de conciencia en Turquía. Creemos que este informe va a servir para crear nuevas colaboraciones con los objetores de conciencia en Turquía. Y por ello es un placer poder compartir este informe con ustedes hoy. Este informe lo vamos a publicar en nuestra página web, también en la de la IRG, la página web de CUNO, de IFOR, así que les invito a que descarguen el informe, que lean la información, los datos y los utilicen para apoyar a los objetores de conciencia en Turquía. Nuestra campaña también realiza cabildeo. Lo que queremos hacer con ello es apoyar la situación de los objetores de conciencia de Turquía, pedir también a que se sitúe la situación de los objetores de conciencia en la agenda internacional. Ya hemos comenzado a organizar nuestras actividades. Hemos preparado reuniones con distintos organismos internacionales de la Unión Europea, de Naciones Unidas, para poder establecer colaboraciones. Si ustedes tienen alguna idea, alguna sugerencia que nos puedan hacer, sobre todo relacionado con el cabildeo, por favor pónganse en contacto con nosotros, con la asociación, porque tal vez podamos colaborar, nos podamos apoyar mutuamente y podamos ayudar a los objetores de conciencia en Turquía. Por último, en nuestra campaña también hacemos vídeos. Hemos realizado 5 vídeos con distintos objetores de conciencias. Tenemos objetores que trabajan sin ningún tipo de seguridad, sin ningún acceso a la seguridad social, también algunos que no pueden viajar, otros que no pueden trabajar, etcétera. Estos vídeos muestran la frecuencia con la que se violan esos derechos humanos. Y creo que ya hemos publicado 4 de esos vídeos en nuestra página web. Pueden verlos a través de nuestra página web. Todos los vídeos están subtitulados en inglés para que puedan entender lo que se dice y para que conozcan la situación de esos objetores. Uno de los vídeos es una entrevista con Tami y otro es una entrevista con Arksum, que es uno de los objetores de conciencia de Turquía. Mañana publicaremos la entrevista con Osman para que ustedes puedan acceder a él. Pues muchas gracias, Merve, por esa presentación. Gracias a Semi por compartir esas diapositivas. Disculpe, creo que vamos a mostrar también un vídeo, el vídeo de la entrevista. Sí, me gustaría decir algo muy breve tras el vídeo. ¿Cuál quiere que muestre? ¿Los 2 vídeos o...? Sí, podemos mostrar los 2, estupendo.
Muchas gracias. Publicaremos el vídeo completo en nuestra página web, así que por favor síganos en las redes sociales para poder ver ese vídeo que es muy importante para el movimiento de objetores de conciencia en Turquía. Bueno, y por último quería hablarles sobre la solidaridad internacional. Para nosotros es muy importante compartir el trabajo que realizamos. Como la mayoría de ustedes sabrán, es imposible hacer una lista de todas las violaciones de derechos humanos en Turquía porque es una cadena cada vez más larga. En esta situación tan negativa, en ocasiones no se ven las violaciones contra los derechos de los objetores de conciencia. Por ello, lo que estamos pensando con respecto a la solidaridad internacional es que tal vez se hayan dado cuenta de que nos centramos sobre todo en no un mecanismo nacional, sino en los mecanismos internacionales. Lo hemos planteado de esta manera dentro de la campaña porque, como ya han escuchado de la experiencia de Seida, dentro de Turquía no recibimos ningún tipo de respuesta por parte del Tribunal Constitucional a las solicitudes presentadas y llevamos más de 10 años o casi 10 años esperando. También es porque para nosotros es difícil encontrar una manera de ejercer presión a nivel nacional por la situación política, también por presiones que recibimos del gobierno. Por ello es muy importante para nosotros la solidaridad internacional. Ya saben la presión que recae sobre la sociedad civil en Turquía y la opresión que sufre la sociedad civil en este país. Por ello, a veces nos encontramos como que no podemos avanzar, no sabemos qué hacer y por ello la solidaridad internacional nos puede ayudar a pensar sobre otras maneras en las que podemos trabajar conjuntamente. Además, el poder de esa solidaridad nos anima a seguir y por ello también es muy importante para nuestra asociación de objeción de conciencia. Por ello también estamos muy agradecidos a nuestros amigos, a los que han organizado este seminario por ofrecernos la oportunidad de compartir nuestro trabajo. Así que muchas gracias por escucharme.